Chloe se casó conmigo cuando estaba en mi peor momento. Todos decían que solo se casó conmigo para fastidiar a mi hermano, pero después de morir en un accidente de coche, me dejó todos sus bienes y una grabadora. Le di al play con suavidad, y su voz ronca y grave llenó el aire. Dijo, Ethan, quizás podrías gustarme un poco también. Después de tantos años, por fin vislumbré el inmenso y magnífico amor que había escondido bajo una capa de hielo. Cuando volví a abrir los ojos, renací. Mi madre adoptiva me agarraba la mano y me decía, Ethan, cariño, podrías ir a la cárcel por tu hermano. Antes de cumplir los 16, era el hijo mayor mimado de la familia Miller, adorado por mis padres y mi hermana, y vivía una vida despreocupada. Pero entonces apareció Liam con una prueba de ADN, y me enteré de que la enfermera nos había cambiado al nacer. Él era el verdadero heredero, y yo solo era la idiota. Tenía la intención de irme, pero mis padres biológicos ya habían fallecido, y la señora Miller no soportaba verme huérfana, así que me adoptó oficialmente. Mis padres adoptivos fueron buenos conmigo, mi hermana nunca me descuidó y Liam nunca me causó problemas. Les estaba agradecido. Pero entonces, Liam tuvo una discusión con otro actor entre bastidores en un estudio. Durante la discusión, el hombre se cayó por las escaleras y quedó en estado vegetativo. No había cámaras de seguridad, pero alguien tenía que asumir la culpa, y yo, casualmente, estaba allí y lo vi todo. Mi madre adoptiva vino a mí llorando, rogándome que asumiera la culpa por Liam. Liam se arrodilló ante mí, haciendo una reverencia y dándose una bofetada, pidiendo disculpas. Toda la familia se puso a llorar desconsoladamente, así que asentí. Asumí la culpa por él, fui a prisión y sufrí un infierno. Al principio, los Miller me visitaban, llorando de culpa o disculpándose, pero poco a poco, las visitas fueron disminuyendo. Una vez, durante una actividad en la prisión, el director nos preguntó sobre nuestros planes después de la liberación. Lo pensé mucho antes de escribir con cuidado, después de salir, quiero ver a mamá y papá. El preso a mi lado lo vio y se rió, burlándose de mí por escribir algo tan simple. Claro que tu mamá y tu papá vendrán a recogerte. ¿Cómo es posible que no los hayas visto?, dijo. Solo sonreí y no discutí. Pero cuando me liberaron, nadie vino. Solo el asistente de la familia Miller estaba allí para llevarme al aeropuerto y darme una gran suma de dinero. No dijo ni una palabra, pero lo entendí todo. Mis padres ya no me querían. La familia Miller me había abandonado. No acepté el dinero, no por orgullo, sino porque no quería deberles nada más a los Miller. Me habían criado durante más de 20 años, y yo había pasado 5 años en prisión por su hijo. Estábamos a mano. Alquilé un apartamento y me desviví hasta el cansancio antes de encontrar un trabajo que no me importara mi historial criminal. Pero después de solo 2 semanas, me despidieron. Insistí para que me diera una razón, y el gerente finalmente balbuceó, «Te has metido en problemas». Me quedé paralizado y no pude decir ni una palabra más. ¿Quiénes podrían ser sino los Miller? Ese día, salí a la calle, agarrando mi bolso. Una fina y fresca neblina me cayó en la cara y la ropa. Al pasar por Times Square, se proyectaba una transmisión en vivo de Liam en la pantalla gigante. Me detuve y miré hacia arriba. En el escenario de los premios, era guapo y elegante, irradiaba encanto. La cámara enfocó al público y vi a la señora y el señor Miller mirándolo con lágrimas en los ojos, como si contemplaran un tesoro invaluable. Sus ojos estaban llenos de amor. Por alguna razón, de repente recordé mi primera visita a la prisión. Mi madre adoptiva vio mi figura, que adelgazaba rápidamente, y entre lágrimas me prometió, dicen, cuando salgas, mamá te cuidará el resto de tu vida. Mamá te quiere. Pero la última vez que la vi, 2 años antes de mi liberación, su expresión era solo de una leve culpa. Ella dijo, Ethan, Liam se compromete con Chloe Ashford. ¿Le gusta mucho? Cuando salgas, podrías irte de esta ciudad para que la familia Ashford no se entere del pasado. Chloe Ashford, la heredera de la familia Ashford. Había un televisor en la cárcel, y de vez en cuando oía hablar del romance épico entre Liam y Chloe. Decían que Chloe, conocida por su belleza coqueta en su círculo, se había establecido con Liam, incluso entrando en la industria del entretenimiento que él despreciaba para allanarle el camino, aprovechando sus contactos y entregándole premios. A veces envidiaba a Liam.
Tenía padres cariñosos y una novia cariñosa. A sus 20 ya lo tenía todo, carrera y amor. A diferencia de mí, no tenía padres, ni carrera, ni pareja, ni nadie que me quisiera. En cuanto a casarme con Chloe, fue un accidente. Después de que me despidieran, volví a mi antiguo barrio y conseguí trabajo de camarero en un restaurante. Estaba lleno. No sé cómo supo dónde estaba. Pero cuando me encontró, estaba sirviendo cerveza a un cliente. Una mujer borracha empezó a manosearme. Fruncí el ceño y le di una bofetada. La mujer montó en cólera, me tiró al suelo de una patada y me tiró encima una cascada de botellas de cerveza y comida. La comida caliente me quemaba. Aún insatisfecha, estuvo a punto de golpearme de nuevo, maldiciendo, pero de repente se quedó callada. Abrí los ojos y me encontré con unos ojos que brillaban como estrellas. Chloe sonrió con sorna, una sonrisa perezosa y falsa. Ethan, ¿esto es lo que estás haciendo ahora? Me levanté, me sacudí los restos de comida, asentí e intenté pasar junto a ella. Pero apenas había dado unos pasos cuando oí su voz detrás de mí. Viéndote en semejante lío, ¿qué tal si te casas conmigo? Me giré en shock. ¿Por fin te has vuelto loca? Hablo en serio, dijo Chloe, observándome con sus ojos oscuros, sin delatar ninguna emoción, pero con un tono sincero. Para ser sincera, tu hermano acaba de dejarme, y no me hace ninguna gracia. Y los Miller te han arrinconado. Somos prácticamente una liga de víctimas. Una farola parpadeó 2 veces y se apagó. No pude verle la cara con claridad, solo oí su risa mientras la punta roja de su cigarrillo brillaba. De todas formas, no te queda nada. No pierdes nada casándote conmigo. ¿De qué tienes miedo? Lo pensé y no dije nada. Ella esperó en silencio. Sopló una brisa fresca y me estremecí instintivamente. Chloe se quitó su gabardina de alta gama y me la echó sobre los hombros. Al instante, su suave y dulce aroma, casi a leche, me llenó los sentidos. Dije que sí. Cuando se supo de nuestro matrimonio, todos quedaron atónitos. Todos decían que Chloe solo se había casado conmigo para fastidiar a Liam. En la boda, cuando Chloe dijo sí, quiero, vi a Liam entre el público, con los ojos rojos de tanto llorar, antes de salir del lugar a trompicones. Miré a la mujer a mi lado, pero ella solo sonrió, sin siquiera mirarlo, como si nunca lo hubiera amado, como si realmente no le importara. Después de casarnos, Chloe fue muy buena conmigo. Me consiguió un trabajo como su asistente, así que estábamos unidos en todo momento. Cuando le pregunté por qué, solo sonrió con coquetería. No me fío de dejar a un chico guapo como tú solo en casa. ¿Y si un ladrón te roba? Sería viuda sin haber sido nunca una esposa de verdad. ¿No sería una gran pérdida? Me reí de su desvergüenza y no me molesté en discutir. Esos años en prisión habían hecho mella en mi cuerpo. Un resfriado o una tos común para una persona normal se convertían en una enfermedad grave para mí. Chloe trajo a médicos famosos de todo tipo para que me trataran, y por fin me recuperé un poco. A mi lado, me tomó la mano con expresión seria y casi reverente. Ethan, te he comprado, así que tu vida ahora es mía. No puedes morir antes que yo. Fue una expresión infantil, pero al ver la tristeza oculta en sus ojos, finalmente asentí. No entendía su tristeza, pero hacía tiempo que había aprendido a no preguntar, a no molestar. Bueno, se suponía que envejeceríamos juntos, pero al final, quien rompió la promesa no fui yo. Fue Chloe. El señor Miller, la señora Ashford, falleció ayer a las 3:10 de la madrugada debido a un grave accidente automovilístico. La reanimación no tuvo éxito. Por favor, acepte nuestras condolencias. Al abrir la puerta de la morgue, vi a los padres de Chloe llorando desconsoladamente. Miré el rostro pálido y descolorido de Chloe y solo pude pensar, el destino la había bendecido con una familia, belleza y un talento inalcanzables. Entonces, ¿por qué fue tan tacaño como para darle solo 34 años? Qué lástima, qué vergüenza. Me encargué yo mismo de los arreglos funerarios de Chloe. Después de 5 años de matrimonio, mucha gente seguía desaprobando nuestra relación. Liam, su amor convertido en odio, siempre estaba esperando verme haciendo el ridículo. Pero nadie esperaba que Chloe me dejara todos sus bienes y acciones.
sus padres no pusieron objeciones. Simplemente se veían destrozados al marcharse, con su antigua vitalidad desvanecida. Una semana después, el abogado de Chloe, el señor Davis, me trajo los documentos de la transferencia de la herencia. Al irse, me entregó una grabadora de voz. Era de la señora Ashford. Ya está reparada. Pensé que podría necesitarlo, señor Miller. Ethan. En la grabación, la voz de la mujer sonaba fría y clara, con un toque de estática que la hacía sonar aún más ronca. No me casé contigo por despecho, Liam. Me casé contigo porque me gustas. Me quedé paralizada, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo, como si lo hubiera esperado. Chloe soltó una risita. Probablemente lo hayas olvidado, pero nos conocimos hace mucho tiempo. Eras el genio intocable de nuestra escuela, el favorito de la maestra. Mi propio mentor siempre hablaba de ti. Cada vez que terminaba de charlar con tu profesor, volvía y me decía de mal humor, Chloe, me estás empezando a caer mal. Aléjate de mí. Imitó el tono de su mentora, sonando increíblemente tierna. Reí entre dientes inconscientemente, pero luego mi sonrisa se desvaneció lentamente. Chloe continuó. Te odié en ese entonces, pero no pude evitar que mis ojos te siguieran. Supongo que soy un poco masoquista. Pero luego fuiste a prisión por supuestas lesiones intencionales. No lo creí. Estaba decidido a averiguar la verdad, pero por desgracia, los Miller habían borrado todas las pruebas. Así que puse la mira en Liam. Y eso fue todo. La legendaria historia de amor entre Chloe y Liam fue solo una excusa para que ella descubriera la verdad sobre mi encarcelamiento. Pero Chloe no esperaba que los labios de Liam estuvieran tan bien sellados. Aún así, finalmente encontró algunas pistas. De repente recordé algo de antes de nuestra boda. Un día, Chloe me preguntó emocionada, Ethan, ¿quieres vengarte? No. Negué con la cabeza. Estamos a mano. Después de todos estos años, por fin lo entendí. Debió descubrir la verdad ese día. Me la reveló. Y luego, por mí, lo enterró de nuevo. Así que todo fue por mi culpa. Las emociones en mis ojos temblaron violentamente y todo mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Pero claro, debí actuar de maravilla para engañar a todos, incluyéndote a ti. ¿Sabes lo adorable que era tu expresión cuando te encontré y te pedí matrimonio? No importa, estoy divagando otra vez. De hecho, hay algo que siempre he querido preguntarte. Chloe tosió. Su voz, normalmente tan fría, ahora tenía un toque inusual de timidez juvenil. Ethan, ¿podría gustarte un poco también? Probablemente no lo oiré en esta vida, así que en la próxima, cuando te encuentre, puedes decírmelo. Entre el estruendo de la repentina rotura y los gritos de la multitud, escuché claramente sus últimas palabras. Dijo, Ethan, me gustas muchísimo. El final de su frase incluso estuvo teñido de una sonrisa. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo se desmoronaron de repente. En la sala vacía, los lirios que Chloe había traído a casa hacía unos días seguían sobre la mesa. Siempre me habían encantado los lirios, y ella me los había regalado como un tesoro. Ethan, ¿huelen bien? Las fui eligiendo una por una. Ethan, de ahora en adelante, seré yo quien cambie las flores en casa. Los pequeños destellos en sus ojos eran como la suave luz de las estrellas. ¿Cómo podría haber dicho que no? Pero quien hizo la promesa mintió. Se fue primero, llevándose consigo el último vestigio de vida de los lirios. El cálido sol entraba a raudales por las ventanas francesas y me daba en el hombro. Extendí la mano para tocarlo, pero solo sentí un frío glacial. Hoy, por fin vi el magnífico amor secreto que Chloe ocultaba bajo su gélida fachada, pero parecía que era demasiado tarde. La siguiente vez que el señor Davis vio al señor Miller fue una semana después, cuando vino a firmar los papeles de la herencia. Había trabajado para Chloe durante muchos años y se había encontrado con Ethan en numerosas ocasiones. En su recuerdo, Ethan siempre se mantenía sereno, con una sonrisa amable en el rostro, como un Buda de jade observando el caos del mundo con una calma distante, sin alegría, ni ira, ni rastro de conmoción. Incluso cuando se enteró de la muerte de Chloe, solo se detuvo un instante,
sus ojos ni siquiera se enrojecieron. Chloe había sido tan buena con él, pero él no había derramado ni una sola lágrima por ella. El señor Davis, en secreto, sentía que era injusto con Chloe, pero esta vez, al entrar en la sala, vio a Ethan aferrado a un ramo de lirios marchitos, con el rostro más pálido que la nieve. Al ver al abogado, ni siquiera le ofreció una sonrisa cortés, simplemente dijo con frialdad: Sr. Davis, done sus bienes a un orfanato. No los quiero. No había lugar para discusión. Al irse, el señor Davis no pudo evitar volverse y preguntar: Sr. Miller, ¿alguna vez amó a la señora Ashford? Solo sonreí y no respondí. Muchos años después, Ethan era un filántropo de renombre, habiendo apadrinado a innumerables huérfanos. Lo volví a ver en su lecho de muerte. Tenía solo 45 años, pero su cabello era completamente blanco. En ese momento, miraba por la ventana como si viera a alguien, con una expresión infantil y tímida en el rostro. Dijo: sí, lo vi. Siempre lo he visto. Mamá te lo ruega, salva a tu hermano. Es tan joven todavía. ¿Cómo puede ir a la cárcel? Hermano, sé que me equivoqué. No quiero ir a la cárcel. Soy una gran estrella. Mi vida entera se arruinaría si voy a la cárcel. Al despertar de una profunda oscuridad, mis oídos se llenaron de una cacofonía de llantos y gritos. Me palpitaba la cabeza. Abrí lentamente los ojos y contemplé la escena. Liam estaba arrodillado en el suelo, sollozando, mientras el señor Miller lo sostenía, consolándolo. La señora Miller me apretaba la mano con fuerza. Tenía el rostro surcado de lágrimas. Su voz se quebró, pero era seria. ¿Podrías ir a la cárcel por tu hermano? La miré en silencio, interpretando mi silencio como un estímulo. Apretó los dientes. Ethan, no había cámaras en la escena. Solo estaban tú y Liam. Los paparazzi solo sacaron una foto borrosa de la espalda. Nada reconocible. Mientras admitas que empujaste a Caleb sin querer, la policía no encontrará nada. No te preocupes. Una vez en prisión, mamá se encargará de todo para que no sufras. Cuando salgas, la familia Miller te cuidará de por vida. Me había dicho lo mismo en mi vida pasada, pero la promesa solo tenía una vigencia de 1 año. Tras su vencimiento, me sacaron de la celda individual, lo que me llevó a sufrir acoso y represalias, humillación y un sufrimiento insoportable. Pero nadie vino a verme. No fue hasta que me hospitalizaron por intoxicación con nitritos de la comida de la prisión que la señora Miller apareció a mi lado. Ese día, me miró. Su expresión reflejaba impaciencia. Al fin y al cabo, es una prisión, no un centro turístico. Un poco de sufrimiento es inevitable. Ethan, no seas tan dramático. Liam tiene que irse pronto al extranjero a trabajar y estoy preocupada por él. Probablemente ya no tendré tiempo para visitarte. Después de eso, no la volví a ver. Al ver el rostro bañado en lágrimas de la señora Miller, creí que sus palabras eran sinceras en ese momento. Pero la sinceridad es voluble. Su culpa y remordimiento por mí acabaron, con el tiempo, transformándose en un miedo más profundo. Suavemente aparté mi mano de la suya. No, dije. La señora Miller se quedó atónita, probablemente no esperaba que yo, que solía ser tan manso como un corderito, la rechazara. Pero cuando volví a hablar, mi voz sonó seria y firme. Mamá, te agradezco que me hayas criado durante 20 años, pero no estoy dispuesta a arriesgar mi vida entera por ello. Llámame egoísta, llámame lobo desagradecido, pero no asumiré la culpa por él. Renací para no repetir mis errores. En mi vida pasada, Chloe me salvó. Esta vez, tuve que salvarme y luego caminar a su lado con la cabeza bien alta. Mi negativa enfureció al señor Miller. Me reprendió por ser desagradecida, por disfrutar de los beneficios de la familia Miller durante tantos años sin estar dispuesta a dar nada a cambio. La señora Miller y Liam lloraron desconsoladamente. Al ver que no cedía, temieron que saliera corriendo, así que me encerraron en mi habitación. Solo mi hermana, Sarah, permaneció en silencio todo el tiempo, igual que en mi vida pasada. La señora Miller me quitó el teléfono, pero no sabía que tenía uno de repuesto. Encendí el teléfono de repuesto. La noticia de la lesión accidental de Caleb ayer, que lo dejó en coma, ya era tendencia.
Solo había una foto borrosa de su espalda tomada por un paparazzi y su reclamo. Liam había estado a solas con Caleb un rato. Probablemente la policía ya venía. Revisé la agenda del teléfono de repuesto y, instintivamente, me detuve en un número conocido. Dudé, pero al final no marqué. Una parte de mí temía que la persona al otro lado no fuera la que conocía, y aún más miedo de que, si despertaba de este sueño, no la volviera a ver. En mi vida pasada, después de la muerte de Chloe, mantuve su número de teléfono activo. En la oscuridad de la noche, le enviaba mensajes sobre mi día o simplemente para desahogarme. Siempre recibía una respuesta automática: Ethan, la había configurado antes de morir. ¿Cómo podía una persona ser tan cruel? ¿Aferrarse tan cruelmente a mi corazón que no pude olvidarla durante 20 o 30 años? Me levanté y abrí las cortinas. La cálida luz del sol me iluminó, trayendo un ligero escalofrío. Vi a los policías afuera y la mirada furtiva del señor Miller en mi dirección. Con mano temblorosa, finalmente envié un mensaje de texto: Chloe, ¿quieres venir a salvarme? La señora Miller quería impedir que apareciera y así consolidar mi culpa, pero toqué la puerta. Ante las preguntas de la policía, ignoré la mirada suplicante de la señora Miller y respondí a cada una. En mi vida pasada, el caso se cerró sin problemas porque confesé e incluso destruí mi propia coartada. Pero esta vez, no sería tan ingenuo. La gratitud de esos 20 años ya se había desvanecido en mi vida anterior. No odiarlos era lo mejor que podía hacer. En contraste con mi serenidad, Liam estaba nervioso y culpable. Era evidente quién tenía razón y quién no. Cuando se llevaron a Liam, la señora Miller gritó histéricamente y el rostro del señor Miller se oscureció. Sus ocasionales miradas hacia mí estaban llenas del odio que uno sentiría por el asesino de su hijo. Siguieron a Liam sin decir una palabra más. En ese momento, Sara se me acercó y me dijo en voz baja: la familia Miller ya no tiene sitio para ti. Deberías irte. La miré, y mi mirada se detuvo un instante en sus ojos enrojecidos. ¿No me culpas? Sara hizo una pausa, sin responder ni sí ni no, solo mirando hacia el coche patrulla a lo lejos, con la voz tan ligera como el viento. Tú también eres mi hermano. Me había dicho lo mismo en mi vida pasada. Ella me había aconsejado no dejarme llevar por la culpa. La miré, mi mirada como el viento y la lluvia, dulce y complacida. Tú también eres mi hermano. Había ignorado su consejo entonces, pero esta vez decidí escucharlo. El señor y la señora Miller debían de odiarme hasta la médula. Quedarme solo causaría más problemas. Dije en serio: cuídate. Los labios de Sara se curvaron en una leve sonrisa, con la voz ronca. Ethan, vive tu vida al máximo. Salí de la casa Miller y miré hacia adelante. Soplaba el viento y la luz del sol me calentaba la piel. Justo entonces, una figura se abalanzó frente a mí, con un tono frenético. Ethan, me detuve y levanté la vista: una mujer con un vestido negro, de figura esbelta y elegante, con la mirada profunda. De pie bajo el sol de la mañana, parecía radiante. Su rostro elegante y pícaro solía parecer perezoso y despreocupado, pero en ese momento, su rostro estaba ligeramente pálido y su expresión tensa mientras me observaba. Al ver que estaba ileso, su expresión se relajó. Su mirada se posó en mi maleta un par de segundos antes de volver a hablar. Vacilante: Ethan, ¿te escapaste de casa? Era Chloe, una Chloe mucho más joven. Los recuerdos inundaron mi mente, sus miradas tiernas, sus bostezos perezosos, yo cogiéndole la mano al entrar en nuestra boda, y finalmente, la imagen de nuestro primer encuentro real esa noche. Sus manos se apretaron en secreto mientras preguntaba: Ethan, ¿qué tal si te casas conmigo? Mi corazón latía con fuerza. No podía apartar la mirada de ella, ni un segundo, hasta que sus ojos se abrieron de par en par, alarmados. ¿Por qué lloras? ¿Quién te acosó? ¿Por qué lloraba? Debería haberme alegrado de volver a verla, pero todas las emociones reprimidas de mi vida pasada se convirtieron en lágrimas que brotaban de mi corazón. No pude contenerlas. Lloré, y Chloe simplemente se quedó allí en silencio conmigo. Después de un buen rato, me abrazó con un cariño desesperado, como si consolara a un hijo querido. No llores. ¿Quién te acosó? Dime. ¿De acuerdo?
La agarré de la manga y negué con la cabeza. No quiero venganza. Solo quiero estar contigo. Regresé al apartamento de Chloé con ella. Estaba frío y vacío. En mi vida pasada, después de su muerte, solía quedarme aquí, como en un recuerdo. Ya conocía la distribución, pero no noté que la mirada de Chloé se oscureció un instante mientras caminaba con seguridad hacia el fondo del apartamento y entraba en el baño. Mirando mi imagen roja, hinchada y patética en el espejo, suspiré, sintiéndome un poco avergonzada. Había decidido enfrentar a Chloé con dignidad, pero allí estaba, hecha un completo desastre. Pero no importaba. Chloé me amaba tanto que no le importaría. Eso era de lo único que estaba más seguro en esta vida. Cuando salí del baño, Chloé estaba apoyada en el marco de la puerta, esperando. ¿Por qué llorabas?, preguntó. Le conté todo lo que acababa de pasar. No había secretos entre nosotras. Chloé se quedó atónita. ¿Entonces los Miller querían que asumieras la culpa? Asentí. Esto no terminará tan fácilmente. Aunque Caleb está en coma y no hay pruebas contundentes, no pueden condenar a Liam hasta que despierte. E incluso si la policía considera a Liam el principal sospechoso ahora, no estás completamente libre de culpa. Cuanto más hablaba, más se le oscurecía el rostro. La interrumpí de repente. Chloé, tengo un poco de hambre. Su mirada se posó en mí, sin ver rastro de ansiedad, y dijo con un suspiro de impotencia, voy a preparar algo. Asentí. Mis problemas estomacales eran graves, así que Chloé había aprendido específicamente a cocinar platos medicinales, preparándome ella misma las comidas todos los días. Había asumido que tenía un don natural para la cocina, pero ahora, al ver el montón de fideos que trajo, me di cuenta de que Chloé era una heredera de la alta sociedad, siempre atendida por los demás. ¿Cómo pudo saber cocinar desde el principio? Para mí siempre lo había sido. Tomé mis palillos y le di un mordisco. Chloé me observaba con expectación. ¿Es bueno? Sus ojos brillaban con estrellitas, tan hermosos. Igual que la mujer que recordaba que me había sonreído y me había preguntado si me gustaba. Reprimí el nudo en la garganta y asentí con firmeza. Está delicioso. Me encanta. Al final, ese plato de fideos terminó en la basura. Como empecé a llorar, Chloé pensó que era porque sabían mal. Tomó sus palillos e intentó morderse. Al instante siguiente, hizo una mueca de insatisfacción. Yo también quiero llorar. ¿Cómo puede ser tan malo? Era adorable, y me hizo reír a carcajadas, disipando la tristeza de mi frente. La animé, serás una gran cocinera en el futuro. Me río porque, bueno, soy tu única clienta en el futuro. Los ojos de la mujer brillaron, con una mirada pensativa e inescrutable. Dijo con voz profunda, Ethan, ¿que soy yo para ti en el futuro? Levanté la vista y me encontré con sus ojos oscuros, seguros y seguros. Lo había adivinado, siempre tan lista. Quizás, hice una pausa y luego dije lentamente, mi amor. Pensé que Chloé se quedaría atónita, o que frunciría el ceño y pediría más detalles. Pero en cambio, su expresión se suavizó y sus labios se curvaron hacia arriba, dejando atrás su habitual despreocupación para dar paso a una sinceridad absoluta. «Qué bien», dijo. Al ver el lunar cerca de su ojo que se movía al sonreír, de repente quise probarlo. Lo pensé y lo hice. Me puse de puntillas y, mientras ella me miraba con asombro, le susurré, «Chloé, me gustas muchísimo. Olvidé decírtelo en mi vida anterior, así que te lo digo ahora. Me gustas, siempre me has gustado». Antes de dormir, Chloé me arropó. «Si te asustas, estaré aquí enseguida». Antes de irse, me colocó en el pecho el amuleto protector que llevaba alrededor del cuello. Lo sabía. Chloé había sido frágil de niña, y su madre le había regalado este amuleto para protegerla mientras crecía. Ahora, lo estaba usando para protegerme. Apreté el colgante de jade, con el corazón acelerado y las mejillas ardiendo. No fue hasta que Chloé salió lentamente que me di cuenta de que me dolía un poco la cara de tanto sonreír. Sentí una oleada de emoción. Chloé siempre fue así, parecía una socialité coqueta a la que no le importaba nada, pero en realidad era la persona más atenta y amable. Esa noche no pude dormir, estaba entre la emoción y el miedo.
Miré el teléfono junto a mi almohada. Me pregunté si Chloe ya estaría dormida. Tenía miedo de llamarla y molestarla, así que decidí enviarle un mensaje. En cuanto lo envié, sentí que era innecesario y estaba a punto de borrarlo cuando oí pasos afuera, seguidos del sonido de la puerta al abrirse. Chloe estaba junto a mi cama. La luz de la luna se filtraba por la ventana y suavizaba los ángulos pronunciados de su rostro, dándole un aspecto amable. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Había pasado menos de un minuto desde que envié el mensaje, pero ella ya estaba aquí. Era una mujer de palabra. No importaba lo tarde que llegara, vendría, igual que yo. Esa noche, solo por miedo a necesitarla de verdad, se me encogió el corazón. Terminé quedándome en casa de Chloe 2 semanas. Lo más interesante de mi día fue esperar a que volviera a casa. Iba a la cocina y experimentaba con sus preparaciones, y yo me apoyaba en el marco de la puerta, observándola en silencio, ayudándola de vez en cuando. Con el cabello recogido, revelando un rostro hermoso y ligeramente juvenil, bañado por una cálida luminosidad, irradiaba una gracia apacible. Para entonces, ni siquiera se había graduado de la universidad. Comparada con la decidida y poderosa directora ejecutiva Chloe de mi vida pasada, ella aún estaba un poco inexperta. Era una etapa de su vida de la que nunca había formado parte, que nunca había conocido. De vez en cuando me miraba, con una leve sonrisa en los labios, y el amor puro en sus ojos era imposible de ocultar. Estaba tan enamorada de mí que me impactó darme cuenta de que, en un tiempo que jamás conocí, Chloe me había amado con todo su corazón. Se me encogió el corazón y la sensación se extendió por todo mi cuerpo, convirtiéndose finalmente en un largo suspiro. A medida que las habilidades culinarias de Chloe mejoraban día a día, la familia Miller finalmente no pudo contenerse más. No iban a dejar que Liam simplemente admitiera su culpa y fuera a prisión. Pero nunca esperé que cayeran tan bajo como para sobornar a la gente de Caleb para que me señalara como el verdadero culpable. ¡Qué descarado, qué despreciable! La señora Miller reveló a los medios nuestra verdadera ascendencia y la de Liam, llorando a mares. Nunca pensé que Ethan lastimaría a alguien intencionalmente. Siempre fue tan buen chico. Ahora, para evitar el castigo, está incriminando a su propio hermano. Liam es mi hijo biológico, pero apenas ha tenido un día de felicidad, y ahora lo acusan falsamente. Ethan me está rompiendo el corazón. Liam se acurrucó en sus brazos, secándose torpemente las lágrimas mientras las suyas le corrían por la cara. Mamá, no estés triste. Su hermano debió haber cometido un error en un momento de confusión. Si puedo expiar su pecado, estoy dispuesto a ocupar su lugar, siempre y cuando pueda ser un buen hijo contigo. La madre y el hijo ofrecieron una actuación lamentable y triste para los medios. Quienes cometen errores deben asumir su responsabilidad. No deberías tener que soportar lo que no te corresponde, dijo el señor Miller con rectitud a las cámaras. Ethan, la familia Miller te crió durante tantos años. Esperamos que des un paso al frente. Tras la publicación del vídeo, una ola de condenas contra mí invadió Internet. ¡Qué lobo tan desagradecido! Un joven amo falso que disfrutó de una vida de lujo durante años, solo para dejar que el verdadero hijo de la familia Miller cargara con la culpa. ¿Es siquiera humano? Cobarde. Cometes el crimen, pero no cumples la condena. Sí, la familia Miller fue más que justa contigo, y así es como les pagas su amabilidad. Los insultos eran interminables. Mis cuentas privadas en redes sociales fueron atacadas y mis mensajes directos estallaban a diario. Incluso antiguos compañeros de clase llamaban para preguntar sobre la situación. Algunos me decían que simplemente confesara. El mundo exterior estaba alborotado, pero yo no hice nada. Por mucho que los Miller armaran lío, mientras la policía no me citara, era inocente. ¿Por qué caer en la trampa de tener que demostrar mi valía? Ese día, Chloe recibió la noticia y corrió a casa. Lo primero que dijo fue, «¿Puedo ayudarte?» No hace falta. A mitad de la frase, por alguna razón, recordé de repente un incidente de mi vida pasada, una discusión acalorada. Fue simplemente porque Chloe me trataba demasiado bien, lo que provocó envidia en mucha gente. Alguien empezó a difundir rumores sobre mi tiempo en prisión, e Internet se llenó de insultos, todos reduciéndose a que yo no era lo suficientemente bueno para Chloe. Chloe quería ayudarme a callar los rumores,
asistir a una conferencia de prensa conmigo y demandar a los chismosos, pero me pareció innecesario. Había estado en prisión, y aunque tenía la conciencia tranquila, no quería que Chloe se viera arrastrada a la polémica. Esto la enfureció. Me preguntó fríamente si acaso me importaba, si la consideraba mi esposa. Pensé que era mejor dejar que las cosas se calmaran, que estaba siendo irrazonable. Ese día, las luces de la sala estaban apagadas, dejando solo el resplandor del atardecer. Tras un largo silencio, dijo una cosa: eres prístina en este mundo, y no soporto que nadie te señale con el dedo. ¿Entiendes? Guardé silencio, negándome a responder. Miré hacia atrás y vi su silueta solitaria. Sentí una punzada de arrepentimiento, debería haberle dado la razón. Fue algo tan insignificante. Nunca pensé que sería la última vez que la vería. Después de su muerte, me pregunté una y otra vez, ¿por qué no la apoyaba? ¿Por qué no le decía lo que sentía? Esos ramos de lirios, ese cariño constante, esa mirada fija, ¿de verdad no me daba cuenta de que me amaba? Lo supe desde siempre, pero solo fui un cabrón que la dio por sentada. Tan seguro de que Chloe estaría conmigo hasta el final, disfrutando egoístamente de su amor sin jamás calmar su angustia. No fue hasta que murió que entendí el amor. Pero lo más cruel de un amor que se descubre demasiado tarde es que, antes de que puedas confesarlo, has perdido la oportunidad para siempre. Esta nueva vida era una oportunidad celestial para enmendar mi error. No me molestaba la timidez y la lenta progresión de un romance típico. Solo quería estar con ella. Quería hacerlo, y aún quería. Así que rodeé a Chloe con mis brazos y la besé en los labios. Entre nuestros labios y dientes, jadeé suavemente: bueno, considera esto un adelanto de tu recompensa. Chloe se quedó paralizada un segundo y luego me empujó hacia el sofá con más fuerza y profundidad. 2 horas después, estaba demasiado cansada para levantarme, pero me aferré a Chloe con fuerza, negándome a soltarla. La miré, tan somnolienta que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero no quería cerrarlos. Todavía temía que todo esto fuera un sueño. Se inclinó y me besó la mejilla, la frente. Ethan, siempre estoy aquí. No pude aguantar más y caí en la oscuridad. En la oscuridad, estaba en pijama, tumbado en una habitación blanca y negra. En la mesita de noche había un vaso de agua fría y una pastilla blanca al lado. Hacía frío y estaba vacío sin esa persona tan familiar. Mi corazón se encogió de repente de dolor mientras los recuerdos inundaban mi mente, fijándose finalmente en esa voz grave y estática. Ethan, me gustas muchísimo. Así que fue un sueño hermoso. Me agarré el pecho, con las manos y los pies helados, como si estuviera atrapada en una red, mientras las lágrimas caían una a una, sin aliento. ¿Qué pasa? De repente, alguien empujó la puerta y se acercó a mí, mirándome con expresión frenética. Con los ojos nublados y llenos de lágrimas, me los sequé y por fin vi con claridad el rostro de la mujer. Ethan, acabo de salir a hablar con los Miller. Encontré a la gente al que sobornaron y también a un conserje que pasaba por allí ese día. Vio a Liam empujar a Caleb. Liam fue condenado y estoy demandando a los Miller por difamación. Nadie volverá a calumniarte jamás. La mujer me dio unas suaves palmaditas en la espalda mientras me explicaba todo lo que había pasado mientras dormía. Me acurruqué en sus brazos, escuchando el latido claro y fuerte de su corazón, y finalmente logré sonreír. Te extrañé. Le dije en voz baja: ¿te lo he dicho ya? Me gustas muchísimo. La mujer se rió y me abrazó más fuerte. A mí también me gustas, Ethan, dijo. Después de tantos años, por fin nos declaramos nuestro amor. Ni las montañas, ni los mares, ni el tiempo ni el espacio pudieron impedir el reencuentro de dos personas enamoradas. Yo también renací. Tras mi renacimiento, fui a la casa Miller y descubrí que todo seguía en paz. Ethan seguía siendo el dios más frío e inteligente de toda la universidad. No era el hombre de mi vida pasada que parecía amable en la superficie, pero cuyo corazón estaba plagado de cicatrices. Mi Ethan no tenía ningún sentido de seguridad. La prisión era demasiado dura y era objeto de celos. Los demás reclusos solían atormentarlo en plena noche. Incluso dormido, el más mínimo ruido lo despertaba de golpe. Sin embargo, a pesar de todo,
se las arreglaba para hacer bien su trabajo durante el día. Mi Ethan era como la frágil nieve y el resistente pino, aparentemente derretido por un solo rayo de luz, pero en realidad, era indestructible. Lo admiraba por ello. En la ceremonia de inauguración de la escuela, Ethan, como presidente del consejo estudiantil, dio un discurso en el escenario. Yo estaba entre el público observándolo desde lejos. El chico vestía uniforme, con el pelo corto y arreglado, revelando un rostro atractivo y juvenil. Irradiaba su encanto y demostraba su conocimiento con naturalidad, cautivando a muchos, ya fueran observadores o espectadores. Este era el Ethan de mis recuerdos, el joven e inocente prodigio académico. Ethan estaba de pie en el escenario, con el viento soplando en su cabello, el sol parecía favorecerlo, tiñéndolo de un ligero dorado. De repente, deseé que el tiempo se detuviera en ese instante, que mi Ethan nunca tuviera que soportar esas penurias, que pudiera permanecer inocente para siempre. Sería tan bueno si nunca tuviera que sufrir, si nunca tuviera que enfrentarse a rumores y burlas. Ya sabía que Liam se metería en problemas, así que instalé una cámara en esa escalera aislada. Estaba a punto de publicar la grabación cuando recibí el mensaje de Ethan pidiendo ayuda. En ese instante, supe que Ethan también había vuelto. Quería ver qué haría esta vez, cómo manejaría a los Miller, y esta vez se negó a asumir la culpa. Salió de la casa de los Miller. Lo vi arrastrando silenciosamente su maleta por la avenida desierta y arbolada. Me sonrió con una sonrisa que me hizo sentir como si la luz del sol ese día fuera tan cálida. Lo llevé a casa. Fingí no saber nada y, tras mucho esfuerzo, logré preparar un plato de fideos poco apetitosos. Lo vi congelarse, y luego, poco a poco, lo guié para que descubriera mi amor por él. Al ver su corazón temblar por mí, debería haberme alegrado muchísimo, pero en cuanto vi sus lágrimas, me dolió el corazón. No importa. Me bastaba con amarlo. Si él me amaba o no, ¿qué importaba? Se apretó contra mis brazos, abrazándome fuerte, y me dijo que le gustaba muchísimo. En ese momento, sentí como si 1000 flores florecieran. Contuve las lágrimas que me inundaban los ojos y palabra por palabra, le respondí a mi príncipe, Ethan, a mí también me gustas muchísimo. Dicen que quienes están destinados a estar juntos siempre se encuentran, y cuando lo hacen, seguro que el sol brillará con calidez.